Lecciones de la vida de Nehemías por Elena de White. Capítulo 1. Un santo propósito. Reconstruir Jerusalén. Entre los hijos de Israel esparcidos por las tierras paganas, como resultado de los 70 años de cautiverio, había cristianos patriotas, personas que eran leales a los principios, que amaban el servicio de Dios por encima de toda ventaja terrena, y honrarían a Dios aun si perdieran todas las cosas. Esos hombres y mujeres sufrieron por causa de la culpa, pero en la providencia divina, su cautiverio fue el medio de llevarlos a posiciones destacadas. Su ejemplo de perfecta integridad brilló con la gloria celestial. Comparativamente, pocos judíos en el cautiverio aprovecharon la ventaja del decreto de libertad de Ciro, proveyéndoles el retorno a su tierra, pero aquellos que volvieron dieron inicio a la obra de reconstrucción del templo y de los muros de Jerusalén. Ese gran emprendimiento fue llevado adelante con mucha lentitud. Años pasaron y la obra todavía estaba incompleta. Entonces Dios escogió a un hombre especial para la ocasión, a través del cual él trabajaría por la restauración de la ciudad de su pueblo escogido. Nehemías, un exiliado hebreo, ocupaba una posición de influencia y honra en la corte persa. Como copero del rey, él tenía total acceso al rey, y en virtud de esa intimidad, más allá de su gran habilidad y comprobada fidelidad, se volvió consejero del monarca. Pero, aun en una nación pagana, rodeado por la pompa y el esplendor real, él no se olvidó del Dios de sus padres y del pueblo al cual habían sido confiados los santos oráculos. Con el más profundo interés, su corazón se volvía a Jerusalén. Sus esperanzas y alegrías estaban vinculadas con la prosperidad de ésta. Días de particular aflicción y prueba habían llegado a la ciudad escogida. Los mensajeros de Judá describieron a Nehemías su condición. El segundo templo había sido erigido y porciones de la ciudad reconstruidas, pero su prosperidad era impedida y el servicio del templo perturbado. Y las personas estaban en constante alarma por el hecho de que las murallas de la ciudad todavía se encontraban en ruinas y las puertas habían sido quemadas completamente. La capital de Judá se había vuelto un lugar desolado y los pocos moradores estaban profundamente amargados por las provocaciones de los agresores idólatras. ¿Dónde está su Dios? El alma del patriota hebreo fue oprimida por esas malas noticias. La tristeza fue tan grande que no pudo comer ni beber. Él lloró y se lamentó por algunos días y estuvo ayunando. Pasada su primera reacción angustiada, se dirigió en su aflicción hacia el infalible ayudador. El registro dice que él oró delante del Dios de los cielos. Nehemías, capítulo 1, versículo 4. Sabía que la aflicción que sobrevino a Israel era el resultado de su transgresión y, con humillación profunda, compadeció delante de Dios para pedir perdón y una renovación del favor divino. Él dirigió sus peticiones al Dios de los cielos, Dios grande y terrible, porque así se había mostrado el Señor en los terribles juicios contra Israel. Pero con brillo de esperanza, Nehemías prosiguió: que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Nehemías, capítulo 1, versículo 5. Para el arrepentido y creyente Israel todavía había misericordia. El hombre de Dios presentó la confesión de sus pecados y los pecados de su pueblo. Esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni los preceptos que ordenaste a Moisés tu siervo. Nehemías, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y entonces, mediante la fe que se aferra firme a la promesa divina, Nehemías presentó su petición para que Dios mantuviese la causa de su pueblo penitente, restaurase su fuerza y reedificase los lugares asolados. Dios había sido fiel en sus amenazas cuando el pueblo se separó de él. Él los esparció entre las naciones, de acuerdo con su palabra. Nehemías descubrió en ese mismo hecho la certeza de que él sería igualmente fiel en el cumplimiento de sus promesas. Su pueblo se había vuelto entonces en penitencia y fe para guardar los mandamientos divinos.
y el mismo Dios había dicho que si hicieran eso, aunque estuvieran regados en los lugares más remotos de la tierra, Él los reuniría y haría que la luz de su rostro brillase sobre ellos nuevamente. Esa promesa había sido dada hace más de 1000 años antes, pero a lo largo de los siglos ésta permaneció inmutable. La palabra de Dios no puede fallar. La fe y el valor de Nehemías se fortalecieron mientras éste se aferraba a la promesa. Su boca estaba llena de argumentos santos. Él destacó la deshonra que sería lanzada sobre Dios si su pueblo, que finalmente había regresado a él, fuese dejado en la debilidad y opresión. Nehemías derramaba frecuentemente el alma delante de Dios en favor de su pueblo, y mientras él oraba, un santo propósito se formó en su mente, acerca de que se pudiese obtener el conocimiento del rey y la ayuda necesaria en la búsqueda de implementos y materiales. Él mismo emprendería la ardua tarea de reconstruir los muros de Jerusalén, con vistas a restaurar la fuerza nacional. Por eso, al final de su oración, imploró al Señor que le concediese el favor ante el rey, para que ese ansiado plan pudiese ser realizado.